Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video y estás en Camino a la Ingeniería. Bueno, el día de hoy tenemos un ejercicio de circuitos eléctricos, se puede ver incluso en materias de electromagnetismo o electricidad y magnetismo, que puede ser la diferencia en sus materias, el nombre nada más. Pero vamos a analizar ese circuito. Aquí tenemos nuestros elementos matemáticos, por el cual vamos a ingresar valores como consecuencia de los elementos al diagrama. Antes de empezarlo, es muy dejar en claro que el teorema de Norton, a diferencia del Thevenin, es que en Thevenin se calcula el voltaje total que se disipa en dicho componente o en dicha carga o en algún elemento que pertenezca al diagrama del circuito eléctrico o del circuito electrónico. Como consecuencia vamos a analizar a Norton, y a Norton es el cálculo de la intensidad. Es decir, cómo viaja a través de un conductor, de un cable, la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, pues podemos definir que antes de definir corriente, es muy importante definir qué es un circuito. Un circuito es una interconexión de cables que como consecuencia hace que haya un flujo de corriente eléctrica. Y es cuando se empieza a definir el concepto de corriente, ya que el circuito es una interconexión de cables, como lo acabo de mencionar hace 3 segundos, pero eso lo lleva a que si el circuito está abierto, su resistencia, porque mínimo en cada circuito eléctrico ahí debe de haber mínimo una resistencia, su resistencia como consecuencia va a ser infinita. En este caso todo está cerrado, no es el caso, pero al concepto de corriente tiene que ver el número de electrones que como consecuencia hace que vamos a decirlo, fluya una dirección, un sentido y una magnitud de la corriente, es decir, del voltaje que es disipado hacia los componentes. No sé si me explico. Como consecuencia hay que analizar este circuitillo hermoso. Entonces, ingresando los valores, E sub 0 sería aquí, o sea, 60 voltios. Ok, 60 volts. E1 sería los 80 volts. Y por último, E sub 2 sería 30 volts. En libros van a encontrar siempre a la E como el voltaje o la tensión eléctrica, pero algunos maestros lo pueden dejar como B sub 0, B sub 1 o B sub 2. Es lo mismo. Entonces vamos a darle a las resistencias. Aquí tenemos R1, R2 y R3. Como R1 vale en este caso 40 ohms, R2 vale 30 ohms y por último R3 vale 20 ohms. Y sus voltajes están disipados en 2 mallas. ¿Qué es una malla? Pues es una trayectoria cerrada, como aquí lo ven, es una malla y esta es otra malla. Y la receta de la cocina que vamos a estar empleando hoy sería en este caso la solución de Norton. Como paso número 1 hay que determinar direcciones de la corriente o de la intensidad. Lo voy a dejar muy en general. Paso 2, tener las ecuaciones con sus respectivas soluciones o respuestas. Paso número 3, una vez que ya tengamos esto, hay que determinar está en fasores, tiene que calcular la resistencia equivalente, o la pueden ver como R sub 0, que es la total que se disipa en Norton. Y por último, en este caso, sub 4, sería nada más unir, porque la unión de I1 más I2 como consecuencia es I sub 0. Y ya por último estructurar, así lo voy a dejar así, estructurar. Dirán, ¿qué es estructurar? Estructurar es al final dejar el diagramita, así la corriente, donde aquí está la resistencia total o equivalente, el borne A, el borne B, y ya la resistencia que fue eliminada. ¿Sale? O sea, como consecuencia sería ese momento que tenemos que estar nosotros analizando, ¿ok? Entonces, esa sería la estructura al final de todo el circuito. Pero hay que respetar las recetas de cocina. Entonces, de paso número 1 hay que determinar las direcciones. Como consecuencia hacemos el cálculo de las direcciones. Como sabemos que la magnitud o la línea más larga indica la parte positiva y la más pequeña es la parte negativa. Entonces, una vez dejando eso claro, ya tenemos la idea, ¿verdad? Tenemos aquí la corriente, viaja en esta dirección y viaja en esta dirección. Pero, ¿por qué? Fíjense, yo tengo aquí una carga, más bien una fuente
de, vamos a poner 100 volts, vamos a poner 120 volts, por el cual es disipada ciertos componentes, una bobina, puede ser una resistencia, puede ser una bobina o un capacitor. El chiste es que nos damos cuenta que en la fuente hay una parte positiva y una parte negativa. Fíjense, cuando la corriente sale, dada la suministración de esta fuente, la corriente hace esto. Cuando toca el primer componente, como consecuencia le otorga siempre el signo positivo, pero respetando hacia dónde sale el positivo. Si esta estuviera al revés, o sea que este fuera más pequeño y este fuera más grande, entonces aquí no sería positivo, aquí sería negativo y acá sería positivo, porque la corriente ya no viajaría en esta dirección, sino viajaría en oposición a las manecillas del reloj. Entonces nada más eso de nota, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos direcciones, ya tenemos signos, faltan las cargas, más menos, más menos, más menos, más menos y más menos. Perfecto. Para la primera ecuación, primera malla, tú puedes partir de cualquier punto del cable o del circuito que tú deseas calcular. En este caso voy a hacerlo primero con la malla 1, ya que este es mi I1 y este es mi I2. Corriente 1, corriente 2. Para la malla 1, que es I1, como consecuencia tú puedes partir de cualquier punto. Si yo parto de este punto del circuito, fíjense, cuando avanzo, es decir, como viaja la corriente, igual, respetando como cuando le asignas los signos a las cargas, es lo mismo. Tomas el signo que aparece primero, no importa, o sea, si aquí es positivo y acá es negativo, y si avanza y primero está negativo antes que el positivo, respeta el signo. Entonces en este caso entra un menos de la fuente, que son menos 60 voltios, sigues avanzando, luego más, porque encontraste con un más, sigue más, dijimos que son 40 ohms, y fíjense, ya que, bueno, no lo expliqué, pero dejándolo claro, voy a tener que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que sería la segunda ley de Kirchhoff, o Kirchhoff, y también la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque como quiero calcular sus, digamos, cálculos de la corriente, aplicando cálculos en Norton, pues el análisis sería ese, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff, o dirán, tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff, donde dice la ley de corriente de Kirchhoff que en este caso la corriente es igual al voltaje entre las resistencias, ¿no? Y para la ley de voltaje, esta sería para la ley de, perdón, para la ley de voltaje, ley de corriente de Kirchhoff, esta misma. Y para la ley de voltaje de Kirchhoff sería que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿sí o no? Entonces yo tengo que analizar factores. En este caso me doy cuenta que yo ocupo esta, ¿no? Porque pues quiero calcular corriente. ¿Cómo determino esas ecuaciones? Ok, entonces fíjense, ustedes dirán, entonces voy a tener que dejar voltaje 1 entre los 60 ohms, luego más, voltaje 2 entre los 30 ohms, y así consecutivamente, ¿ok? Es válido, pero como nos importa la corriente, yo ya les había dicho aquí abajito, en el paso número 4, que al final quiero calcular I sub 0, y I sub 0 es la suma de I1 más I2, y como consecuencia ocupo su corriente. Y al hacer ley de voltaje de Kirchhoff, dirán, manches, ¿por qué ley de voltaje? Ok, porque tengo resistencia y tengo como variable ahí. No sé si es claro. Entonces, voltaje por resistencia por corriente, como consecuencia es tensión, ¿sí o no? Y al igualarlo al voltaje, yo puedo calcular la variable I1 y la variable I2 mediante un sistema de ecuaciones, para yo como consecuencia después obtener la suma de I1 más la suma de I2 y que me dé la corriente sub 0, es decir, la que es disipada en todo el circuito. Entonces, fíjense, de entrada pues vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, donde dice que la suma algebraica de los voltajes que entran en una trayectoria cerrada o en una malla en todo instante es igual a 0. Entonces aquí ya tengo el primer elemento, el segundo elemento. Entonces resistencia por corriente va a ser I1. ¿Por qué? Porque pertenece a la malla 1. Perfecto. Seguimos más 30. ¿Por qué? Porque sigue la resistencia 2, si es positiva, pertenece a la I1. Y fíjense cómo está esta resistencia repartida en ambas mallas, entonces como consecuencia toma el signo paralelo, que en este caso va a ser negativo, igual a los 30, pero ahora con la malla 2. Y por último entra la fuente, que es negativa, de 80 voltios, igual a 0. Simplificando todo esto, entonces en este caso me queda menos 60
Menos 80 son menos 140 voltios, más 30 más 40 son 71, que es la misma variable, menos 32 igual a 0. Y pues pasando el voltaje del otro lado de la igualdad, entonces tenemos en este caso 71 menos 32 igual a 140 volts. Incluso nada más dejamos la pura parte literal y es correcta la primera ecuación o la primera malla. Por espacios ya tengo la primera parte, vamos con la segunda parte. Voy a hacer un espacio aquí, lo voy a poner aquí abajito para poder trabajar mejor acá. Bien, en la segunda malla igual puedes partir de cualquier punto que tú quieras. Yo parto de ese punto. Entonces, claro, respetando la dirección de la corriente. Entonces, va de esta manera, se encuentra un positivo, más 80 del voltaje, decimos que este es 1, no, aquí está. Luego entra el menos de la I2, que sería de la R2, sería los 30 por la I2 más los 30 de la I1, ya que de forma paralela. Este es positivo y este es negativo. Ya se está bien. Si es que aquí piman los signos, que a veces es positivo y es negativo. Menos 31 y luego más son 20 por ahí 2 igual, más, aquí falta el menos, perdón, menos 30 ahora sí, igual a 0. ¿Por qué? Porque ya no hay más elementos. Simplificando, 80 menos 30 son 50 volts, más, bueno, aquí es menos del I1, menos 31, y más 30 más 20 son más 50, y 2 igual a 0, pasando el voltaje al otro lado de la igualdad con signo opuesto, me queda menos 31 más 52 igual a menos 50. Y creo, ya tengo la segunda ecuación. Entonces la primera la voy a poner aquí arribita, 71 menos 32 igual a 140. Entonces aquí tengo la primera y la segunda ecuación. ¿Qué es lo que sigue como paso 2? O más bien el paso 2 ya está completado, que son las ecuaciones. El paso 3 es el sistema de ecuaciones 2×2, que puede ser un método de solución por Cramer, por Gauss-Jordan, que son matrices, o por igualación. Como son dos variables es muy sencilla hacerla. Yo lo voy a hacer por igualación o por sustitución. Vamos a hacerlo por igualación, está más rápido. Voy a despejar a I1, entonces como consecuencia I1 es igual a 140, que los dejo acá. Ese es negativo, pasa como positivo, y ese que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, y aquí tengo un despejo a I1. I1 es igual a menos 50, ese no le hago nada. Menos 50 y 1, y 2, perdón, que es un positivo, pasa en negativo. Y fíjense, este menos 30 está multiplicando al I1, entonces ¿cómo va a pasar? Con todo y su signo, pasa dividiendo. Ya tengo a I1 despejada y acá I1 despejada. Entonces para la solución del método de igualación es compararlas y hacerla mediante una proporción directa o inversa. Es decir, esto lo voy a igualar a I1. Por eso les conoce como método de igualación. Y 2 entre menos 30. Ok, voy a borrar tantas las ecuaciones. Bueno, los voy a dejar aquí para no, por si les llegamos a ocupar. Bueno, ahí está. Entonces ya tengo esta parte. Ok. Y ahora sí la resolvemos. De forma cruzada se resuelve una proporción. Este por este y este por este. Como consecuencia es menos 30 por 140 más 32 menos. ¿Por qué menos? Ok, vamos a hacerlo para que no confundirlos. Esto es igual a 70 por menos 50 menos 52. Entonces en este caso, fíjense, menos 30 por 140, vamos a ocupar la calculadora para hacerlo de forma rápida y como consecuencia optimizar tiempo. Son 140 por 30, son 4200, con signo
negativo, ya que menos por más menos. 4200, menos por menos, menos por más menos. Lo que estamos aplicando aquí es una propiedad distributiva en el mundo del álgebra, de la aritmética también. 3 por 3, 9. Son 900. Y 2. Y esto está igualado a 70 por menos 50. Menos 70 por 50 son 3500. Y más por menos igual menos. Se me hace que 1400. 70 por 50. No, 7 por 5, 35. Igual va a dar lo mismo. Y 2. Es lo mismo. Igual, propiedad distributiva de este factor por todo lo que está en el binomio. Simplificando, variables con variables, constantes con constantes, tú puedes mandar aquí a todos los i2 o acá, no importa. ¿Por qué? Porque en ambos mínimo tenemos un i2. Entonces tú les puedes mandar de este lado o de este lado. Como este es mayor, pues voy a pasarlo este factor, menos 90, menos 900, disculpen, i2, más 3500 i2, igual a menos 3500. Y ese que está negativo pasa a positivo como 4200. ¿Sale? Simplificando, aquí tenemos menos 900, como consecuencia más 3500, da 2600. 2600 y 2, igual, en este caso son 3500, son 700. ¿Sí o no? Así es. Y ok, ahora despejamos i2. i2 como consecuencia aquí está multiplicando al i2, pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto. Y claro, se aplican ambos lados. Aquí se forma un 1 y aquí se pasa dividiendo, si lo ven. 700 entre 2600 da punto 20. Vamos a dejar 3 decimales para dejarlo en precisión. Y 2 en este caso vale punto 269. Y si ya tengo i2, ¿cómo obtengo i1? Ah, pues el despeje que es de i1. Entonces i1 es igual a 140 más 30 por i2 que vale dejamos de fracción. Así miren, eso es igual a 7/26. Entonces si lo quieren dejar en fracción, por punto decimal. Voy a dejarle en fracción para respetar todos los decimales y que sea más exacto el valor de i1 entre 70. Entonces una operación aritmética muy sencilla. Primero hacemos la multiplicación. 30 por 7, 210 entre 26. ¿Hay decimal? Ok, sí hay decimal. Tenemos 140 más positivo 105 treceavos entre 70. Hacemos aquí arriba en la parte del numerador 140 más 105 treceavos. Nos queda como, en este caso, i1 va a ser igual a, hasta ahorita, 1925 terciavos entre 70. Le pongo un 1, extremos por extremos, internos por internos. Ahora sí, 1925 terciavos entre 70. Como consecuencia, esto es igual a 55/26 en decimal, en fracción, perdón, y en decimales 2.11. Bueno, vamos a dejar 3 decimales, como había dicho, 2.115. Entonces, fíjense, I1 tiene 2.115 amperes, es amperes, la unidad de medida de la corriente, y I2, como digamos igual 2 decimales, queda como 3 decimales, 2.269 amperes. Y ya obtuve I1 y I2. ¿Qué es lo que sigue como paso número 3 o 4 de la receta de cocina que expliqué al principio? Pues igual, tener la resistencia equivalente del circuito. Ten en cuenta aquí, está con qué. Ojo, cuando apliquen lo de Norton, fíjense, voy a borrar todo esto, ya hicimos el cálculo. Cuando apliquen este teorema, pues para hacer lo siguiente. Si se van sobre el borne A, bueno, más bien sobre este elemento, entonces va a quedar más o menos así. Borne A, borne B. Más o menos así. Aquí está la fuente. Ahí está.
Y fíjense que aquí todo eso se hace una sola malla. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto aquí. Y para mí todo eso sería I1. ¿Sí o no? Ese sería lo de Norton. Y pues sí, hay que calcular la resistencia equivalente. ¿Sale? Bueno, Gaby, te dejo hasta aquí para que le continúes.